Continuamos acá en Brújula Internacional y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en nuestras cuentas en Twitter. @Brújula Inter Piso GB es la cuenta oficial de nuestro programa Brújula Internacional. @JC Pineda P, la cuenta del embajador Julio César Pineda, y mi cuenta personal, @Halim Naim. A través de estas cuentas estaremos recibiendo sus sugerencias, dudas y por supuesto cualquier tipo de interacción que quieran generar con nosotros, conductores de Brújula Internacional, y por supuesto con nuestra producción a través de la cuenta de nuestro programa. Tenemos como invitado el día de hoy a Jorge Sierra. Él es experto en sistemas de integración, y hablar de sistemas de integración el día del natalicio del Libertador, cuando Venezuela conmemora un año más de aquel 24 de julio de 1783, cuando nace el Libertador Simón Bolívar. La gente se preguntará por qué hablar de sistemas de integración el día del natalicio del Libertador. Pues Simón Bolívar era garante de los sistemas de integración, y hablar de sistemas de integración, de la historia de los sistemas de integración, es hablar de Bolívar. Tú como experto, explícanos un poco esta relación. Bueno, la fecha del día de hoy es muy importante, no solamente por el natalicio del Libertador, sino también estamos hablando de un hombre que ha sido el precursor del derecho de la integración en Latinoamérica. Bolívar, se le conoce por genio en muchas facetas de su vida, pero una faceta muy importante y hoy precisamente es el derecho de la integración. Hoy hablar de Simón Bolívar es también hablar de la integración latinoamericana y caribeña. Fue un sueño de él. Ya de hecho sus profesores como Andrés Bello fundamentalmente influyeron en él en el desarrollo de la idea integracionista para América Latina. Por eso es que Bolívar en sus distintas gestas independentistas llevó siempre como norte no solamente liberar a el país que le vio nacer, sino también ir más allá en estas fronteras y crear una gran nación como todos ya conocemos, la Gran Colombia. Fue el ideal del Libertador, que todos nos llamáramos colombianos en ese aspecto básico del derecho de la integración, que es la hermandad. Hoy también es importante recordar esa idea de Simón Bolívar porque, bueno, vemos la situación actual de Venezuela, donde más que propiciar la integración, propiciamos otras facetas. En ese escenario, Bolívar siempre fue un precursor, no solamente defensor de los derechos humanos, defensor del conservacionismo, como ustedes bien hace rato lo señalaban, sino fundamentalmente como un precursor del derecho latinoamericano y fundamentalmente del Claro, derecho de la integración. consolidar la unión fue uno de los sueños de Simón Bolívar. De hecho, establecía que si su muerte constituía que cesaran los partidos y se consolidara la unión, bajaría tranquilo al sepulcro. Sin duda alguna, pues sí existen indicios de unión, sí existen indicios de una herencia que deja Simón Bolívar a la Latinoamérica de hoy. Sin embargo, no es una unión absoluta, no hay una nación latinoamericana, eso no existe, no ha existido. Existen sistemas regionales de integración, existen sistemas comerciales, económicos y sociales de integración. Sin embargo, quizás los que alcanzaron un poco más el ideal de Bolívar, pero en otro continente, fue la Unión Europea, quizás, que estableció legislaciones conjuntas, que estableció parlamentos conjuntos, y que camina de la mano con todas sus naciones hacia el avance. Si una se atrasa toda la Unión Europea, y es toda la Unión Europea la que solventa la situación de este país, que se encuentra en una situación difícil, valga la redundancia. Ahora, luego de haber visto el antecedente de integración que podía haber tenido Simón Bolívar, quisiera que como especialista evaluara un poco los sistemas de integración latinoamericanos en cualquiera de sus facetas, económicos, políticos o comerciales: Mercosur, UNASUR, Organización de Estados Americanos, y ahora la Gran Alianza del Pacífico. ¿Cómo lo evalúas hoy en el contexto actual? ¿Qué ha pasado en la época contemporánea? ¿Qué ha pasado en el siglo XXI con estos organismos regionales de integración? Porque pareciera que cada vez van cambiando un poco más y van teniendo cada vez menos competencia algunos. Bueno,
Nuevamente citando a Bolívar, la globalización ya estaba en su mente, es decir, fue un precursor y sobre todo fue un profeta de lo que unos años más tarde pasaría en el mundo. Hoy en día hablar de integración es hablar de globalización y también de hiperconectividad, es decir, no hay país que desde el punto de vista político, económico, social, vaya hacia el desarrollo si no está integrado. Eso es lo que ha entendido fundamentalmente la Unión Europea y vemos todos los esfuerzos que se han hecho recientemente para mantener esa unión, pese al Brexit. El Brexit ha sido, si se quiere, también un pequeño obstáculo en el proceso de integración europeo, pero ha salido a flote. Claro. En el caso latinoamericano, cito ese ejemplo porque, bueno, siempre la Unión Europea ha sido el modelo del mecanismo de integración por excelencia. Vemos entonces en el caso de Latinoamérica que la Comunidad Andina de Naciones en su momento fue obviamente un factor importante para la integración de los países andinos. Lamentablemente, Venezuela ya no es parte de la Comunidad Andina. En el caso del Mercosur, bueno, hemos visto lo que ha sucedido en la reunión de Mendoza el día viernes 21 de julio, donde se hizo el traspaso a Brasil como presidente ya de este mecanismo de integración. Y vemos además la importancia no solamente de los 4 países base, como Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, sino también a Chile y a Bolivia, participando muy activamente en este bloque. Claro, como observadores. Como observadores, exactamente. Pero vemos entonces que los procesos de integración son desarrollo, son globalización, son libre comercio y eso también quiere decir un modelo económico próspero, no solamente para el país internamente, sino para la región. Por eso Bolívar siempre, estuvo muy influenciado de las corrientes europeas en su momento y también entendió que los países europeos vivían constantes guerras y divisiones. Por eso fue que también como antecedente él se percató de que era importante, una vez alcanzada la independencia en la República de América, el proceso de integración iba a mantener no solamente unidos en una sola nación, sino también la pacificación iba a ser importante para que se consolidara no solamente desde el punto de vista político, social y económico, ese sueño que el Libertador tuvo en su momento. Actualmente han surgido grandes organismos regionales de integración. Algunos nacen de la iniciativa en su momento, el gobierno venezolano, pero otros nacen de la iniciativa comercial de un grupo de países que no participaba en el Mercosur, que no tenía intenciones tampoco de participar en el Mercosur, pero que sí veían que había que renovar esa comunidad andina y nace la Alianza del Pacífico. Se dice que la humanidad dejó de ver al Atlántico para ver al Pacífico. ¿Está de acuerdo, Jorge Sierra, con esta aseveración que desvirtúa un poco o desmejora un poco lo que es la posición del Atlántico ante la humanidad y le da un poco más de relevancia a la posición del Pacífico? Bueno, el tema del Pacífico es súper importante en estos momentos. ¿Por qué? Porque estamos viendo geopolíticamente a un jugador dentro del tablero de ajedrez muy importante como lo es China. Es importante ver que también China tiene ahora el proyecto de la Ruta y la Seda, para obviamente no solamente conectarse con Europa, con África, sino que también lo está haciendo desde el punto de vista global muy bien a través de la Alianza del Pacífico. Es decir, la Alianza del Pacífico es hoy en día, desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de integración, un modelo que tiene mucho éxito y sobre todo muchos países están apostando al buen funcionamiento de esta alianza. Por eso no solamente se ha dicho en estos días y por eso también el Mercosur no solamente tiene una especial atención sobre la Unión Europea, sino también sobre la Alianza del Pacífico. Es decir, la Alianza del Pacífico es un factor determinante para el eje de desarrollo de Sudamérica con África, Europa y asimismo también con Asia. Muchísimas gracias por la apreciación. Vamos a dejar una pregunta en el aire. Pareciera que la era mercantilista le dio suma importancia a los organismos comerciales y económicos, dejando un poco de lado a los organismos políticos. En la próxima parte veremos qué pasa con esos organismos. Jorge Sierra es experto en sistemas de integración.
Y nosotros dejábamos una pregunta en el aire interesantísima, y es qué pasa con los organismos políticos actualmente, porque la era mercantilista ha dado importancia vital a los organismos comerciales y económicos. Vemos que inclusive la Unión Europea nace inicialmente como Comunidad Económica Europea. Vemos que cada vez hay más organismos de integración comercial y menos de integración política. ¿Cómo quedan los organismos políticos? ¿Tiene que existir una reestructuración de estos organismos? Sí, totalmente. Debe de haber una reestructuración de los organismos políticos porque lo estamos viendo. Todo lo que tiene que ver con el Mercosur, la propia Unión Europea, la Alianza del Pacífico, son procesos eminentemente económicos. De hecho, el canciller Aloyzaga de Paraguay señalaba de que el Mercosur debería de retomar nuevamente su rol económico primigeniamente más que el factor político. Con eso nos está mandando una señal muy importante también el Paraguay como miembro del Mercosur. Es decir, es fortalecer la integración, es fortalecer primeramente la economía. ¿Y la economía por qué? Porque la economía combate la pobreza, la economía impulsa el desarrollo, la economía genera prosperidad y la economía también alcanza la paz. Es decir, hablar de un proceso de integración eminentemente político es básicamente ver el vaso de agua medio vacío. Por eso es tan importante que los procesos de integración empiecen, y de hecho así lo hizo la Unión Europea, y siempre, y de hecho ahora por este traspiés que ha pasado con el Brexit, podemos ver que el enfoque fundamental que se le ha dado es al factor económico más que el factor político, que es lo que une realmente a los países de la Unión Europea y también nos unen a nosotros en el caso del Mercosur, en el caso de la propia UNASUR, en el caso de la propia OEA, en el caso de la propia Alianza del Pacífico, o valga citar infinidad de organismos que propician la integración. Claro, podríamos decir que América, el continente, cavó su propia tumba al responder a la necesidad de la Organización de Naciones Unidas de crear organismos regionales de integración que puedan subsanar situaciones mucho más específicas de los continentes. Y América como continente crea un organismo político y no un organismo económico. En el mismo contexto tenemos a la OEA y a la Unión Europea, quizás son los organismos paralelos. Una nace directo como OEA, como organismo político, pero la otra nace como comunidad económica. Quizás es esa historia la que haya posicionado hoy a Europa como el continente número uno en temas económicos y a América como un país que está intentando luchar en contra de crisis que son evidentes, que son totalmente normales en una sociedad cambiante y aún más con la situación del petróleo como se encuentra. Sí, claro que sí. De hecho, por eso es importante recordar nuevamente el pensamiento bolivariano el día de hoy. Integración pasa por qué, y así también lo pensaba, lo desarrollaba, lo soñaba el Libertador. Pasa también por el desarrollo económico. Muy poco se habla también de la influencia histórica que tuvo Simón Bolívar en el desarrollo económico, no solamente de Venezuela, sino también del sueño de integración latinoamericano. Es decir, para él tener a una América unida era tener a una América próspera, y tener a una América próspera era tener a una América justa y pacífica. Por eso es que es muy importante siempre destacar el factor económico en los mecanismos de integración. Es decir, el factor económico siempre va a ayudar a balancear los demás factores. ¿Cuáles son esos factores? El orden político, el orden social, y valga pues señalar muchos otros, el tema de la salud, el tema del combate a la Claro, la pobreza, seguridad social. la Claro. seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que hoy vemos que la Unión Europea sigue siendo el mecanismo de integración por excelencia. ¿Por qué? Porque todos estos países de la Unión Europea se unen pese a las diferencias, pese a que han estado en Y a guerra los desaciertos y desafíos. y a los desaciertos y desafíos que se propicia dentro del bloque. Algo que los mantiene unidos es la economía. Ve usted pues que en el caso de Alemania, Francia como la segunda economía de la Unión Europea han sido
muy conscientes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por eso también vemos a los duques, al duque Guillermo, pues visitando también en estos días, como fue, a Alemania. ¿Por qué? Porque se ha entendido de que el Reino Unido también quiere mantener buenas relaciones económicas con sus vecinos, fundamentalmente con Alemania y Francia, que es lo Claro. que le va a garantizar también la paz interna y el desarrollo económico. Muchas empresas con todo este tema han migrado ahora a Frankfurt, a Berlín, también a París, y fundamentalmente dentro del punto de vista de empresas de la banca, seguros, las pequeñas startups están migrando hacia allá. ¿Por qué? Porque los bloques de integración generan y propician más seguridad jurídica, más prosperidad económica y más garantías de ciudadanía desde el punto de vista de desarrollo Bueno, para el que está en un determinado bloque y económico. sobre todo porque Schengen queda nulo luego de la salida de Reino Unido, de Gran Bretaña y Irlanda del Norte de la Unión Europea. Mencionabas algo interesantísimo y es la apreciación del canciller o de la Cancillería paraguaya respecto a la posición del Mercosur actualmente. Hace pocos días se reunían los cancilleres de Brasil y Argentina y establecían que el Mercosur debe retomar su naturaleza. En el año 1991, cuando nace el Mercosur, nace como un organismo comercial de integración. Venezuela siempre ha tendido a politizar los organismos porque quizás ha sido económicamente y comercialmente privilegiado, no solamente por los países latinoamericanos, sino por el mundo. Quizás la existencia del petróleo había llevado a Venezuela a darle poca importancia a cualquier alianza comercial que pudiera establecer con Latinoamérica, porque la necesidad económica del país no existía. Pero en esta oportunidad, el Mercosur, luego de su fundación en el 91, rechazó en reiteradas ocasiones la entrada de Venezuela al organismo regional por miedo a politizar el organismo. Venezuela entra al organismo cuando ya el organismo venía desvirtuado de su naturaleza comercial y de paso se hunde aún más en la política cuando pasa todo lo del caso venezolano, el intento de entrar por parte de Bolivia y por supuesto las diferencias ideológicas que son marcadas entre los gobiernos de Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Entonces, en estos días se reconocía que había que retomar la naturaleza del organismo regional de integración, el organismo comercial que es el Mercosur, pero además existía un llamado por parte de la Unión Europea, porque el Mercosur envió un comunicado diciendo que quiere definitivamente establecer o darle fin a esos proyectos de relaciones comerciales entre Mercosur y la Unión Europea, pero la Unión Europea dice, claro, lo vamos a hacer, pero ¿realmente son ustedes un organismo con naturaleza comercial? Y la pregunta real es, con este contexto actual, ¿cómo queda la posible entrada de Bolivia al organismo regional de integración y cómo queda la permanencia de Venezuela en el organismo? Bueno, voy a empezar respondiendo a esa excelente pregunta por el tema de Bolivia. Bueno, Bolivia recientemente se han descubierto las principales reservas de litio del mundo. Es decir, y el litio va a ser el mineral que va a tener mucha importancia de acá a unos años. Por eso la importancia de que Bolivia esté participando activamente en las reuniones del Mercosur, porque obviamente es materia prima que va a ser destinada a la Unión Europea y asimismo también a otros países. En el caso de la Unión Europea, referente también al Mercosur, ha acelerado porque se ve que las negociaciones, estas negociaciones estuvieron paralizadas casi por 2 décadas, por 16 años aproximadamente, estas negociaciones para que el Mercosur y la Unión Europea pudieran llegar ya a un acuerdo definitivo y hoy se está retomando y básicamente, bueno, se discutió en la ciudad de Mendoza, en Argentina, pues el fortalecer nuevamente el rol que va a tener el Mercosur desde el punto de vista económico para con la Unión Europea. ¿Y esto por qué le importa a la Unión Europea? Visto también el escenario geopolítico y económico que tiene actualmente con Estados Unidos de Norteamérica, donde en Estados Unidos se defiende el proteccionismo, la Unión Europea siempre ha tenido una bandera referente a llevar
al libre comercio y sobre todo a la economía liberal como la panacea también del desarrollo económico. Por eso es que es importante destacar que los bloques de integración y lo que sucedió recientemente en la ciudad de Mendoza, en Argentina, va a fortalecer la posición del Mercosur y la Unión Europea. Y el caso de Venezuela, bueno, es muy triste porque hemos visto que, y empezando nuevamente como se arrancó esta entrevista, el ideal del libertador, el ideal bolivariano, era defender la integración. Es importante que las autoridades y quienes dirigen el gobierno y quienes tienen la potestad y la capacidad de decisión retomen ese ideal de Simón Bolívar. Es muy fundamental para el desarrollo interno y también para garantizar la justicia, la paz y el desarrollo no solamente en Venezuela, sino en la región. Bueno, muchísimas gracias al doctor Sierra por acompañarnos acá en Brújula Internacional. Siempre es grato conversar con personas que nos ponen en contexto y sobre todo que nos clarifican un poco el tema de las teorías de las relaciones internacionales enmarcadas en los organismos de integración. Nosotros tenemos que ir a un corte, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @brújulainterpiso